Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubre de manera en especial. La paz de Dios sea contigo, una vez más, sea con los tuyos, y que sea el mismo Dios, el Dios de pacto, el Dios de la eternidad, que esté obrando en tu vida de manera especial. A ti, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, en cualquier nación donde estés, aleluya, Dios, deseo que la paz de Dios y la salvación para tu alma te alcance. De este lado te habla tu hermano, siervo de Cristo y evangelista del Señor, John Merkin Matos, para su gloria y para su misericordia. Somos inútiles delante de Dios. Él es quien es grande. Amén. Así que quiero compartir una palabra. Es una palabra poderosa, una palabra que nos puedes edificar tanto a mí como te edifica a ti. Y quiero compartirla contigo. Escucha bien, hombre, mujer de Dios, que está luchando, que está peleando, amén, para mantenerte y lograr la salvación de Cristo Jesús. Toda palabra que los hombres de Dios exhortaron, dejaron plasmada aquí a través del Espíritu, son las palabras que nos van a ayudar a lograr y alcanzar la salvación si nosotros las ponemos en práctica. El libro de Efesios, capítulo 5, el apóstol Pablo hablando en el versículo 15, 16 y 17. Si tienes una Biblia, ve conmigo, gloria a Dios, para que puedas ser partícipe y testigo de la palabra que está plasmada aquí. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice el versículo 15. El versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Padre, gracias en este momento. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Bendice a cada vida, Señor, y motívalo, Jehová, a través de tu Santo Espíritu, a que pueda, Jehová, escuchar y poner por obra lo que tú, Jehová, estarás hablando a través de mi boca y a través de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, gloria a Dios, los que están ahí escuchando, el apóstol Pablo nos da una enseñanza muy contundente, una enseñanza muy sublime, una enseñanza muy de Dios, la cual nosotros debemos sacarle provecho a esta palabra. Y es que nos dice: mirad con diligencia cómo andéis. Eso es lo primero que él nos está diciendo. Mirad con diligencia cómo andéis. Es un primer punto. Porque el apóstol Pablo dice eso. Mirad con diligencia cómo andéis, aprovechando bien los tiempos, porque son malos y peligrosos. Lo primero es que tú debes saber, tú debes entender, debes escudriñarte a ti mismo o a ti misma, debes revisarte a ti misma y ver cómo estás andando delante del Señor, cómo estás caminando delante del Señor. Si estás caminando en el lugar correcto o en el lugar donde Dios te llamó, si todavía estás permaneciendo en la posición que Dios te puso. Esa es una pregunta que el apóstol Pablo está haciendo. Amén. Una pregunta que me está haciendo a mí. Una pregunta que hoy te hace a ti también. Mirad cómo andas. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Porque muchas veces, mis amados, cuando entramos al camino, entramos gozosos, fervientes, entramos amando al Señor de una manera sobrenatural, haciendo su voluntad. Amén. Predicando, llevando el mensaje, orando y ayunando.
Estas son las cosas en las cuales el apóstol Pablo, o por esta causa el apóstol Pablo está preguntando, mirad cómo andéis. ¿Por qué? Porque hablando todo lo que hablé en este momento, cuando yo te digo, revisa, pregúntate, mira a ver cómo estás andando, porque pasa el tiempo, mis amados, entonces empezamos como a debilitarnos, empezamos como a perder fuerza, empezamos como a descuidarnos. Amén. Empezamos como a descuidarnos. Por eso es que el Espíritu Santo dice, mirad cómo andéis. Mirad cómo estás andando. Porque yo sé que hubieron tiempos en la cual tú anduviste de una manera diferente en el Señor. Una manera donde nadie te causaba molestia. Una manera donde nadie te hace detener para buscar el rostro y para buscar la presencia de Dios. ¿Y por qué dice el apóstol Pablo aquí, en el 16? Aprovechando bien el tiempo, porque son malos y peligrosos. Escucha bien, aprovechando bien el tiempo, es una pincelada que te estoy dando de este estudio, porque esto es más profundo, ya que el tiempo no da para desarrollarlo de manera amplia, pero es una pincelada. Después que tú vayas ahí, el Espíritu Santo te va a ampliar y te va a dar revelación. Aprovechando bien el tiempo, porque son malos y peligrosos. ¿Y qué es lo que está queriendo dejar dicho aquí el apóstol a través del Espíritu? Es que por causa del descuido, por causa de que no estás haciendo lo que hacías antes, por causa de que ya no estás en el lugar donde estuviste cuando Dios te llamó en el principio. Amén. Por causa de que no estás caminando, aleluya, en lo que Dios te puso en el principio, entonces el tiempo que es de Dios parece ser que lo estás aprovechando en otra cosa. Hello, lo estás aprovechando en otra cosa. Lo de Dios, aleluya, lo está utilizando en las cosas que Dios, aleluya, no quiere que las utilicen. Dice, aprovechando bien el tiempo, dando a entender que no podemos desconectarnos. Tú no puedes desconectarte, tú no puedes apartarte del llamado, de la posición donde Dios te puso en el principio. Esa posición que te incitaba a orar, que te incitaba a ayunar, que te incitaba a leer la Biblia, esa posición que te animaba, gloria a Dios, a hacer cosas para Dios. Aleluya, que tal vez hoy te has apartado. Y entonces por apartarte, entonces estás tomando estas herramientas, estás aprovechando el tiempo en otras cosas, en las redes sociales, estás aprovechando el tiempo en lo que no aprovecha. Aleluya, y Dios te llama y te dice en este día, tienes que aprovechar el tiempo en las cosas mías, tienes que aprovechar el tiempo en las cosas en las cuales te van a salvar, tienes que aprovechar el tiempo en las cosas en las cuales yo puse en el principio. ¿Por qué? Porque los días son malos y peligrosos. Los días son malos y peligrosos. Aleluya. Las cosas no se van a arreglar. Anda una alabanza por ahí que la canta Barak, me parece. Y esa alabanza, suena bonito, se oye bien. Es una alabanza que te eleva, que te lleva al cielo, para así decirlo. Una alabanza que te pone a meditar. ¿Y tú sabes cuál es? Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Escucha lo que está diciendo. Pero realmente, mis amados, esa alabanza se oye bien, se hizo bien, pero es una alabanza antibíblica. Es una alabanza antibíblica, aunque te guste, aunque a mí me guste, aunque yo quisiera que sea así, pero es antibíblica. ¿Por qué, mis amados? Porque eso no es lo que enseña la palabra. La palabra no dice que todo va a estar bien. La palabra no dice que todo va a estar bien. La palabra dice y enseña que los tiempos vendrán de mal en peor. ¿Usted está entendiendo? La palabra enseña, dice que los tiempos vendrán de mal en peor. No que todo va a estar bien en estos tiempos que estamos viviendo. Por eso dice el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué?
son malos y peligrosos, vendrán malos y peligrosos, alabanza del Cordero Santo, por causa de tu salvación, por causa de los escogidos, por causa de la venida de Cristo, mis amados. Escuchen, es una alabanza hermosa, linda, con una palabra que cualquiera quisiera escuchar, que nuestra carne quisiera escuchar. ¿Quién no quiere escuchar que todo esté bien? ¿O quién no quisiese que todo esté bien? Yo quisiera que todo esté bien, yo quisiera que las cosas cambien, yo quisiera que las cosas se tornen diferentes, pero la palabra dice que las cosas vendrán de mal en peor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Por el pecado de la humanidad y por todo lo que está aconteciendo, ya que Dios nos está preparando para llevarnos al cielo. Ahora, todo va a estar bien. ¿En dónde? Cuando usted y yo estemos en los brazos, en los regazos, en la presencia del Padre de Jesús. Ahí sí, todo va a estar bien en ese tiempo, no en este tiempo, amén. No en este tiempo. Ojalá que mi hermano, aquella o alguien pueda escuchar y pueda darle este mensaje o llevárselo, o que Barat puede escuchar esto, amén. Debe cambiar el entorno de esa alabanza, porque todo va a estar bien, sí, pero cuando estemos en la presencia del Padre, ahí sí, cuando ya pasemos al otro lado, cuando estemos en cielo nuevo y tierra nueva, ahí todo va a estar bien, porque el mal no va a existir, amén. Entonces aprenda a escuchar la alabanza y entender que lo que nos queda es aferrarnos más a Dios, buscar más de Dios, entregarnos más a Dios, porque todo no va a estar bien. Hay que buscar de Cristo, amén. Es una alabanza que exhorta, anima a la carne o los sentimientos carnal, o a los sentimientos emocional, amén. Sí, anima todo eso, pero la palabra no nos enseña eso. Ahora, ¿qué dice el versículo 17? Dice: no andéis como insensatos, sino como entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No andéis como insensatos. Porque, mis amados, porque un insensato es aquel que anda descuidado. Un insensato es aquel que ignora la verdad de Cristo, la palabra. Un insensato es aquel, mis amados, o es aquella del cual habla Mateo capítulo 25, cuando habla de las 10 vírgenes, de 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Escucha bien, ¿qué aconteció con las insensatas? Lea la Biblia y váyase para que usted vea. Dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas el prudente es el que escucha la palabra, el prudente es el que pone la palabra por obra, el prudente es el que no se descuida. Dice que tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Santo. Ahí es que el apóstol Pablo nos quiere llevar, para que no desaprovechemos el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque las insensatas representan a todo creyente que hoy en día está descuidado, pero me voy para el cielo. Está descuidado, pero me voy con Cristo. No ayuna, pero me voy con el Señor. No ora, pero me voy con el Padre. No lee la Biblia, o sea, no aprovecha el tiempo con el Señor y está aprovechando los tiempos con otras cosas. Aleluya, en cosas que no aprovechan, mis amados. No es malo que usted un día revise las redes sociales. No es malo que usted revise su plataforma. No es malo que usted un día vaya y revise y comparta con alguien. No es malo que usted suba un mensaje, una prédica. No es malo que usted haga algunas cosas que no es pecado. El problema está cuando usted le da más tiempo, aleluya, a esas redes o a las cosas que no te van a salvar, y cuando deja aparte las cosas del Señor. Es ahí donde está el problema, mis amados. Es ahí. Todo no es pecado. Amén. El pecado existe o despierta, se levanta cuando usted le da más al César y le da menos a Dios. Escucha que le dijo a los fariseos: denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Denle a la cosa secular lo que es de las cosas secular. Denle el tiempo a las cosas secular, y a lo de Dios, denle lo que es de Dios.
Aprendan a compartir, a dividir, gloria a Dios, a entender, aleluya, que Dios está primero sobre todas las cosas. Amén. ¿Por qué, mis amados? Porque esto es lo que la palabra nos está enseñando. No andéis como insensatos. No andéis como los que andan descuidados, porque hay muchos ya que están descuidados. Hay muchos que ya, mi amado, la Biblia de ellos es el TikTok. Hay muchos que la Biblia, que el ayuno de ellos, mi amado, es el Facebook. Hay otros, mi amado, aleluya, que la oración de ellos, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? La oración de ellos, mi amado, el YouTube. Y le están brindando más tiempo, mi amado, a esas situaciones que a Dios. Entonces el apóstol Pablo nos enseña y nos exhorta que debemos mirar cómo andamos, mira a ver cómo tú andas, mira a ver qué es lo que tú estás haciendo con el tiempo de Dios, mira a ver si está ayunando como antes, si está orando como antes, si está leyendo la Biblia como antes, si está meditando como antes, si está buscando a Dios como antes. Mira a ver, porque cuando tú hagas eso, que busques más a Dios, ¿sabes qué va a acontecer? Que en el momento que tú vayas a las redes sociales, que vaya a TikTok, que vaya a YouTube, usted va a ir con una palabra de Dios, usted va a ir dirigido con el Espíritu Santo, usted no va a ir conforme a su propia carne o a hacer lo que usted quiere o a deleitarse en sus emociones. Usted va a ir a dar un mensaje del Padre. El Espíritu Santo te va a poner a dar un mensaje para aquellos que necesitan la palabra, porque hay muchos que no tienen el conocimiento y se nutren, mi amado, con la palabra que Dios pone en usted, con lo que buscamos a Dios, con lo que tenemos la potestad, aleluya, con lo que Dios nos ha preparado para llenarnos y dar una palabra. Hay muchos que están esperando esa palabra. Y si usted está preparado para eso y no le está haciendo, Dios le va a pedir cuenta. Amén. Entonces, mira cómo andamos. Y debemos aprovechar bien el tiempo, dice el apóstol Pablo, porque son malos y peligrosos los días. No andéis como insensatos. No andéis como necios. Los necios son los que ignoran la palabra. Si tú ignoras esta palabra hoy, tú eres un necio y eres un insensato. Si tú ignoras lo que el Padre te está hablando, que te está hablando en este momento, tú eres un necio y eres un insensato. Tú vienes siendo, mi amado, como las 5 vírgenes insensatas. ¿Qué aconteció con ellas? Que por su insensatez, que por andar descuidada, por no aprovechar el tiempo como lo aprovecharon las 5 vírgenes prudentes, dice que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Alabanza a Jesús. Dice que todas despertaron porque se habían cabeceado todas por el tiempo, por las circunstancias, por la guerra, por la batalla. Todas se habían cabeceado, pero las prudentes no dejaron de buscar aceite, no dejaron de mantener su vasija llena, no desaprovecharon el tiempo, lo aprovecharon al máximo. Al máximo, se desconectaron de todo y aprovecharon el tiempo para con el Señor. Por eso cuando llegó, se oyó la voz, dice que al ella prepararse y arreglarse, sus lámparas estuvieron llenas hasta llegar donde estaba el esposo. Más las insensatas, sus lámparas se le apagaron y no hubo tiempo para llenarlas y llegar hacia el esposo. ¿Por qué? Porque no aprovecharon el tiempo, malgastaron el tiempo y anduvieron como necias y como insensatas. Como necias y como insensatas. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta fue la palabra que el Padre me entregó para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde y te cubra en este día. Que la paz de Dios sea contigo y te haya hablado de manera especial. Amén y amén.